a las 5 de la tarde tenemos que dar cuenta de los nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas. Allí hemos superado los 120.000 contagios, para ser exactos, a ver si podemos ampliar la imagen. 120.982, Vivi, y tenemos que hablar de 189 fallecidos. Ayer teníamos 191, sí. Bajó el número un poquito nada más, y tenemos menos testeos que en el día de ayer. El día de ayer habían superado los 200.000 testeos, hoy tenemos 165.124. Tenemos que hablar de 2.330 internados en camas UTI. Esto también aumentó el número desde ayer a hoy y hablamos de un 45% de UTI adulto en el AMBA y de un 44,5% a nivel nacional. Allí tenemos los datos, así que ya mismo le damos la bienvenida a Luis Cámara, médico clínico, asesor del gobierno, Cámara. Luis, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y hemos feliz hablado. año. ¿Cómo? Y feliz año. Gracias, doctor. Gracias, un placer. Hemos hablado ya en reiteradas oportunidades con usted y siempre que damos a conocer los datos nos preguntamos lo mismo. ¿Estamos en el pico? No, estamos lejos del pico. La cantidad de casos de personas infectadas, casi 121.000 en las últimas 24 horas, es simplemente una muestra de los infectados que podemos tener en las próximas semanas, ¿no? Sí, porque un dato ahí un poco alentador, digo, todo lo contrario es la positividad que tiene esa cifra, que debemos estar en un 60 y algo %. Entonces, si se hubiesen hecho un poco más de testeo, por ejemplo, los testeos que se hicieron ayer, que fueron más de 200.000, esa cifra de 120.000 deben ser por lo menos 20.000 más fácilmente. Y el otro dato un poco preocupante también es que subieron las camas de ocupación de terapia intensiva, que estaban en 2000, 2050, habían llegado a 2.400, descendieron y ahora vuelven a subir. Hasta ese día teníamos 36% de ocupación en las camas de terapia. Sí, estamos con esa dificultad que también es difícil. Pero además de las camas ocupadas en terapia, también una cosa que te tengo que explicar, digamos, de un hospital general, donde yo, por ejemplo, el Hospital Italiano y otros hospitales, pues nosotros los médicos clínicos somos los que vemos prácticamente el 90% de los pacientes, entonces tenemos referencia en muchos hospitales. En este momento tenemos una doble carga de enfermedad dentro de los hospitales. El golpe calor ha informado mucho, particularmente a las personas ancianas. ¿El golpe de calor? Sí. No es el golpe calor, los días de intensa temperatura, varios días seguidos, no uno solo. Varios días seguidos son muy dañinos para la salud de las personas frágiles, que realmente son las personas ancianas que ya tienen cuidadores o que están con algún daño cognitivo. La persona frágil uno entiende, digamos. Claro, que terminan deshidratadas. Ellos están en este momento agolpando a las guardias y al mismo tiempo tenemos más internación por COVID. Entonces tenemos una doble carga. Las enfermedades comunes en personas frágiles por intensos días de calor, que es muy dañino para la salud, sumado al aumento de los casos del coronavirus, que ya hace como prácticamente 2 semanas que estamos con 6 cifras por día. A ver, digamos, no sé si me entiendes. Sí, perfecto. Para tener un dato algo burdo. Entonces, la ocupación de cama en terapia intensiva, por un lado, hoy te diría que la mayoría está a tope, pero no por COVID, está a tope porque tenemos las enfermedades comunes permanentes que con el golpe de calor se han incentivado y la demanda contenida, que durante un tiempo no tuvo que quedarse así como una demanda contenida de enfermedades comunes que en este momento necesitamos ir evacuándolas a lo largo de todo el año pasado, sumado a este aumento de casos de COVID. Entonces, si tú vas a una guardia de un hospital común en la ciudad de Buenos Aires, para ponerte un ejemplo, está llena. ¿Entiendes? Una guardia está repleta. Está repleta. Y si vas a una sala de internación, tienen que hacer malabares con los pacientes. ¿Puede llegar a pasar, doctor? Ahora vamos ahí estamos viendo igual todo el tiempo la cantidad de... Es mucho, digamos, la cantidad de personas contagiadas. El número de testeos también es alto. Recién lo compartíamos, 189 víctimas fatales, y este es un número para mí, el porcentaje y el índice de positividad, 73,2%. Sí, por eso te digo, estos 120 es un dato que si se hubiesen hecho los testeos de ayer, estamos en 140, 150.000, fácil. Quería consultarle, ¿puede llegar a pasar como sucedió en el peor momento de la pandemia, que se reprogramen operaciones que no son urgentes?
Es posible que en los primeros días de febrero esa hipótesis esté, digamos, en la mesa. Esté esa hipótesis en la mesa porque además nos está pasando algo raro. Mientras yo estaba viniendo por acá, en un chat que tenemos de médicos, necesitamos médicos de guardia. Sí. ¿Está bien? Pidiendo. La primera vez que recibo un chat así que me dicen. ¿Pero por qué no hay? Están todos porque estamos infectados. Infectados, no contacto estrecho, porque por contacto estrecho nosotros seguimos trabajando. Ya hemos roto el protocolo. Te pongo un ejemplo personal. En estos 10 días, 3 juniors, pero nosotros cuando estamos en internación estamos un mayor con 2 jóvenes, ese es más o menos el equipo. Se me infectaron 3 juniors, o sea, yo tendría que estar fuera del circuito, pero no puedo salir, porque se quedan los pacientes sin atender. Si fuese el único de un grupo de 15 que somos, bueno, no, pero hay como 5 o 6 más que están en la misma situación. ¿Y ahí eleva usted las medidas de protección? Ahí usamos las medidas de protección, pero te quiero decir que está la cantidad de contagios que estamos teniendo, que no podemos mantener los cuidados convencionales. Por eso nuestra sociedad, hace como 20 días que veníamos diciendo, hay que cambiar los protocolos de aislamiento, porque nos quedamos sin gente. Entonces, no me sorprendería que dentro de una X cantidad de tiempo entre cirujanos que se enferman, por así decirlo, que tienen que salir del circuito, más las siguientes se tuviesen que reprogramar cirugías, por ejemplo, para febrero. No me sorprendería que eso ocurra. No son contactos estrechos. Los médicos ya directamente se están infectando, entonces ellos sí se tienen que quedar en su casa. Te puedo decir algo que también está circulando dentro de nuestro propio plan de acción en caso de necesitar. Ya estamos elaborando la idea que si tenemos un médico infectado, pero está físicamente bien, que siga trabajando viendo pacientes con COVID en el área de infectados. A ver, vamos a repetir esto. Entonces, están evaluando la posibilidad de que si un médico da positivo de coronavirus, no se aísle y solo trate a pacientes con COVID. O sea, COVID está en el plano. Sería como una serie de aislamiento, porque ese hombre no puede moverse por todo el hospital. Primero no te puedes mover, porque estamos con carencia del que se puede complicar. Tenemos mucha gente que toda la cadena se está deteriorando, toda la cadena de guardia se está deteriorando. Entonces, esta posibilidad no creo que nos vaya a ocurrir, pero lo tenemos, está presente. Pero solamente entonces, tratarían a personas internadas, porque ¿cómo saben que una Trataríamos a personas internadas, entonces el que está libre de virus siga atendiendo al que está libre de virus. Vos en este momento tenés que... Te digo, el que maneja las camas, en el momento está una ingeniería. Está ocurriendo algo que a lo mejor no sé si ya lo escucharon, que se llama COVID incidental. ¿Esto qué es? Viene un paciente con una colicistitis, que es una enfermedad quirúrgica, a priori, antibióticos y después cirugía, o un infarto agudo de miocardio, y le haces un hisopado, porque todo paciente que se interna se lo hisopa y te aparece que tiene COVID. Entonces, ese paciente que está ubicado en la cama A, teóricamente en una zona limpia, libre de COVID, tiene que pasar a una zona de COVID. Entonces ya cambian todos los sistemas médicos. Entonces ahí sí podría ser atendido por un médico con coronavirus. Ahí puede caber esa posibilidad. Pero el problema es que vos tenías a un paciente que lo ibas a mandar a la sala A libre de COVID y de repente te enterás que no está libre de COVID y que eventualmente puede infectar a otro. Lo tenés que mover rápidamente y cambiar. Entonces los recursos médicos se están intercambiando en forma permanente y que te genera esto mucho conflicto. En el medio, el médico que lo tenía que atender te aparece que es COVID positivo. Pasa... a que se queden en su casa, con el cual, ¿cómo reemplazás a ese médico? O sea, si da COVID positivo y se siente bien... Yo te estoy diciendo que es una hipótesis de trabajo. Ya lo estaban haciendo en Italia. Yo hace 15 días que lo dije, porque ya recibí el informe que me dieron los propios médicos italianos. Fue tal el brote en Italia que se quedaron de repente sin médico. Entonces, bueno, había que hacer lo que había que hacer. Nosotros, yo te vuelvo a decir, si fuese por los estándares anteriores, yo no tendría que estar atendiendo a un paciente. Pero eso sería también es imposible porque nos quedaríamos sin muchos médicos para atender. Así pasa con enfermería, pasa con todos los demás. Bueno, además está decir como se están paralizando actividades porque hay un 25% de la población que está en ese... Está pasando en todos los sectores. Está pasando entonces. Ahora, esto que es un área tan crítica, digamos, no podemos dejar la situación sin atender a los pacientes. No, aparte que en un comercio que pasa, a mí me pasa, tengo un mini mercado cerca de mi casa, pones un cartel, bueno, limitamos el horario de atención porque no tengo personal. Los médicos no pueden hacer eso. No, médico de enfermería. Este paciente incidental que se interna por otra enfermedad o viene al hospital por otra enfermedad y tiene COVID, en este momento es el 15%. Con lo cual estamos pensando, y esto también son datos de Estados Unidos, que en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 1,5 de cada 10, por así decirlo, tiene COVID. Si le haces un PCR te da positivo. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Se está calculando, haciendo inferencia, que si yo estoy en un hospital y pacientes que no tienen COVID, les hago un PCR y me aparece que tiene COVID, es más o menos un 15%, se llama COVID incidental.
¿Me entendés el concepto? Perfecto. Eso, o sea, es un hallazgo. Pero el COVID lo tiene. No está enfermo por COVID. Tiene una colicititis, tiene un dolor torácico, tuvo un accidente en la calle y se tiene que operar, resulta ser que le haces el hisopado, te da positivo. Bueno, eso pasa en Santa Fe. Hay récord de ocupación de camas porque pasa eso. Eso se llama COVID incidental. Claro. No hay que tratarlo para COVID. Pero ya te genera un cambio en la disponibilidad de camas, porque no lo podés poner al lado de un paciente con no COVID, porque lo vas a infectar. Exacto. Entonces ya empezás en todo un circuito de la hotelería, un ajedrez que es enloquecedor para los jefes de internación. Claro. Y también tenés que cambiar el grupo médico que lo atiende. Las dos cosas tenés que cambiar. Ese grupo hace suponer que si los que se presentan en un hospital y un 15% tiene COVID, es el COVID que está en la comunidad. Por lo tanto, yo te diría que cabe la posibilidad que en los grandes centros urbanos y en la costa, 1 de cada 10 a 1,5 de cada 10 personas en este momento, si le haces un hisopado, tiene Omicron. A lo mejor está totalmente asintomático. ¿Quiénes están asintomáticos? Lo tienen. Que son los vacunados. Eso es lo que yo le quería preguntar. Si esta idea que tienen ustedes que pueden llegar a utilizarla, si llega a colapsar el sistema sanitario, tiene que ver un poco con esto de que la variante nueva, esta Omicron, es menos letal, es más contagiosa, pero es menos letal. Entonces, digamos, les permite realizar un cambio en los protocolos, si se quiere. Es cierto que, bueno, ya lo hemos hecho de facto, digamos. Hemos hecho cambios en los protocolos porque no quedaba otra cosa en nuestra sociedad. Esto ya los médicos, los jefes de servicio que forman parte de nuestra sociedad me venían advirtiendo en diciembre, decía Cámara, vos que estás con el grupo de asesores, por favor avisa que cambiemos los protocolos porque no vamos a poder mantener los protocolos frente a esta ola. En diciembre te estoy diciendo, ¿no? Imagínate ahora. No, tremendo. Entonces, esta situación no es tanto de los pacientes críticos, afortunadamente creo que las unidades de cuidados intensivos, digamos, no va a ser tan tremendo porque la letalidad del virus en vacunados es francamente menor, menor. Te digo que llegaríamos a una tasa de 1 en 1000. Para darte un ejemplo, hoy tenemos 120.000 casos. Sí. Yo me gusta ponerlo así, que te lo pongo así. Si hubiésemos tenido 120.000 casos a principios del año 2021, eso son 2.000 fallecidos ese día. Wow. 2.100 fallecidos. Si hubiese sido esto en la ola, no, ¿está bien? Y poca gente estaba vacunada. Sí, digamos sin vacuna. Si hubiese sido en 2020, 2.500 fallecidos hubiesen sido. No, un delirio. Con la vacuna y con el virus Delta, yo te diría que son 400 fallecidos. Y con el Omicron debe ser 1 en 1000, son 120 fallecidos, 150 fallecidos. Esa sería el degradé. Claro. Ahora, el análisis de lo que no te puedo decir y nadie en este momento es qué cantidad de esos 120.000 son Omicron y qué cantidad tienen Delta. Porque la tasa de mortalidad de uno y otro es como el doble diferente. Entonces, si eso se compone de 120.000 de Omicron, yo te digo que 1 en 1000 puede fallecer, o tal vez un poquito más de 1 en 1000. Si llega a ser todos de Delta, no es 1 en 1000, serían 2 a 3 en 1000. Pero siempre hablamos de no vacunados. No, población general. ¿Población general incluso vacunados? Sí, bueno, si no tuviese vacunado es el 2%. Claro. Es un orden de diferencia, es 15 veces más. 15 veces más. La vacuna te disminuye mucho. Entonces, de acuerdo a qué cantidad de Delta tengamos o no, el número de fallecidos puede cambiar, porque el número de fallecidos del Delta es mayor. Es el virus, tenemos la consistencia del virus más virulento, que es el Delta, con el virus, entre comillas, más benigno, por así decirlo, que es el Omicron. Ahora le voy a preguntar, doctor, ahora, si con la las vacunas modifican todo el escenario. Por supuesto. Esto te estoy diciendo que es modificado por las vacunas. No, ahora le voy a preguntar si con la variante Omicron terminaría esta pesadilla y entraríamos en una endemia. Ahora me lo contesta porque voy a tomar contacto con mi compañero José Tucu Costa, allí en la redacción del diario. Tucu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vivi? Buenas tardes a todos, escuchando atentamente acá al doctor y analizando un poquito los números que estamos viendo. Y hay un primer efecto que se empieza a ver en esto que contaba el doctor, y es aquellas provincias como Córdoba, por ejemplo, que es donde primero se empezó a ver circular Omicron, empieza... Después de este paso de tiempo siempre pasan 2 semanas desde que crecen los contagios hasta que empiezan a aparecer los muertos, y por ejemplo hoy Córdoba reportó prácticamente el mismo número de muertos que provincia de Buenos Aires. Dentro de estos 189 tenemos 46 en provincia de Buenos Aires y 40 en Córdoba. Entonces empieza a ver un poco esto en aquellas provincias donde los casos crecieron rápido, fueron bajando en un principio, y ahora empezaron a bajar, recién se empiezan a ver esos muertos. Esto que es este desfasaje que se da entre el que se enferma
después se interna por las complicaciones de la enfermedad y termina falleciendo, más allá de que la posibilidad de fallecer, como nos explicaba recién el doctor, es muchísimo más baja. Al tener tantos contagios, lamentablemente seguimos reportando números similares a los de hace 4 meses atrás, en el caso de los muertos por coronavirus, que son números muy similares a los que teníamos en septiembre. Ahí estamos viendo también el índice, lo hablábamos con el doctor Tucu, el índice de positividad 73,2%, altísimo. Claro. Es altísimo teniendo en cuenta que ayer, acordate, Vivi, lo habíamos visto y había sido del 40%. Sí, 42% había sido en el día de ayer, cuando se habían hecho o se habían notificado 242.000 testeos. Hoy solamente 165.000. Y por ahí el doctor sabe de esto. Doctor, muchas veces se demora también en el reporte de los testeos, o efectivamente hoy se hizo, por ejemplo, un 25%, 30% menos de testeo que en el día de ayer. Sí, hay una demora administrativa en todos los números. El que más demora suele haber es en el número de fallecidos, pero hay una demora. Por eso es que a veces también las curvas tienen mucha disociación. Es un fenómeno mundial que aún con coronavirus se pudo acortar el fenómeno de contar a los fallecidos, sin embargo sigue existiendo esta demora. Es difícil saber esos 189 si corresponden a los últimos días o a lo mejor hace 3, 4 semanas atrás. Es un degradé que cuesta mucho poder decir exactamente. Lo que venía pasando en los últimos días, doctor, al analizar el dataset, no la sala de situación, se veía que no había un desfasaje muy grande, no nos pasaba como nos llegó a pasar en otro momento de la pandemia, que la demora en la carga de fallecidos llegó a ser hasta de 6 meses. No se estaba notando eso. Lamentablemente para todos, eran muertos de esta tercera ola los que se estaban empezando a ver en la última semana. Ahora, Tucu, me quiero quedar con esto, por si alguien recién pone La Nación Más y se perdió. Me parece que el doctor acaba de dar 2 títulos importantísimos que no es que se vayan a concretar, pero que sí se están evaluando teniendo en cuenta si la cantidad de infectados y las camas de terapia intensiva siguen aumentando. La posibilidad de que se reprogramen cirugías en el mes de febrero que no son urgentes, como había pasado en el peor momento de la pandemia. O sea, digo, para el televidente que nos está mirando y que tiene quizá la idea de someterse a alguna cirugía, bueno, atención, las hacen ahora, o la posibilidad que se haga después, porque en febrero lo más probable es que se reprogramen. Y además esto que nos decía el doctor Tucu también, si un doctor, un médico, se contagia de coronavirus y se siente bien y puede ir a trabajar, bueno, quizá se estudie la posibilidad de que ese médico atienda a otro paciente también contagiado. O sea, con coronavirus con coronavirus. Le cuento un ejemplo, doctor, por ahí le sirve a usted algo que hablaba con la gente del Garrahan la semana pasada, cuando surge la información de que habían pasado de 15 nenes a 55 nenes internados que tenían positivo coronavirus. Algunos eran con COVID y otros era por COVID, algo que usted lo explicaba perfectamente hace unos minutitos en pantalla. Lo que me decían algunos de los profesionales que llevan adelante las cirugías, ahí no del ala de COVID, sino los cirujanos, lo que me decían, mira, nosotros evaluamos en el momento, si se puede esperar la cirugía, porque no es una cirugía complicada, en ese caso se espera que tenga el alta del coronavirus y si los operamos. Pero si no, al igual que hicimos a lo largo de toda la pandemia, si es una cirugía de vida o muerte, se hace con un protocolo COVID, con otros tipos de cuidados, pero la cirugía se lleva adelante igual. También es importante marcar eso, no es que a una persona que necesite una cirugía, sea positivo de COVID, no se lo va a vacunar, no se lo va a operar. Ahora, doctor, ¿puede llegar a pasar entonces que también cambie el método de visitar a un paciente con coronavirus? Digo, si un paciente dentro de todo está bien, está en una habitación común, mi marido, un hermano, digo, tiene coronavirus y yo ya tuve y estoy vacunada, ¿podría entrar a verlo? Sí, eso se está tratando de evaluar. En este momento tenemos tanta carga en la comunidad de COVID que tenemos temor de que se nos generen brotes intrahospitalarios. Porque un brote intrahospitalario es muy complejo de solucionar porque no te sobran camas. ¿Me comprendo? Te digo un poco lo que yo te dije con el COVID incidental. Coloco en una sala a un paciente y teóricamente libre de COVID. Resulta ser que una hora después nos enteramos que tiene COVID, el paciente al lado se puede contagiar. Entonces, generar brotes hospitalarios es un problema muy grande. Por eso que los protocolos a veces son muy rígidos. Yo sé que eso genera mucha incomodidad, enojo por parte de los pacientes, pero tienen que tratar de comprender, porque no es que te sobran camas y podés mutar rápidamente de un lado a otro. Se colapsa estás todo. con un tablero que tenés que estar moviendo así, con un juego de damas que es increíble
de cómo tenés Tipo que estar Tetris, moviendo doctor, los ¿no? Sí, sí, lo decíamos Sí, antes, es un tú, tablero una especie de tremendo. ajedrez. Es un porque- Tetris. Sí, veo los Exactamente. jefes, a mí yo recibo órdenes, para mí es más fácil, pero ser el jefe de internación y tener que estar moviendo No, una todas las locura. camas, te puedo asegurar que Claro. es una Jefe locura, de porque además internaciones. decís, bueno, a tal lugar va el doctor Gómez y te enterás, doctor Gómez di positivo, bueno. Exacto. Pum. Ahora Bueno, el reemplazante del doctor Gómez, ¿me entiendes? Si Doctor, es ese un punto- lío- espera, ese Tucu, punto que me vamos a quería- poner Sí. en pantalla, Dale. ya le haces la pregunta al doctor, pero vamos a poner en pantalla y nos vamos a meter de lleno también en un debate que se sigue dando Sí. entre las personas que se vacunan, las que no se vacunan, qué piensan las vacunadas de los antivacunas. Miren lo que pasó, doctor.